Buenos días. Ok, Buenos días, doctor. buenos días. Vamos a continuar con el hueso palatino. El hueso palatino solamente consiste en dos laminitas muy delgadas. Sí, déjenles pongo la presentación. Aquí está. Desde el inicio. Ahí. Ok, voy a detallar todo lo que es el hueso palatino. Pero lo que quiero que ubiquen más son las siguientes estructuras. El hueso palatino corresponde de dos láminas muy delgadas. Una porción horizontal y una porción vertical. Y forman una L. Estas dos son láminas muy delgaditas. La porción horizontal es la que ustedes pueden ver en un cráneo articulado. Cuando voltean y ven la vista basal del cráneo, ¿sí? Y nos vamos a paladar, la parte más posterior corresponde precisamente a esta porción del hueso palatino. La más compleja, porque es muy difícil ver, a menos de que sea en un cráneo desarticulado, es la porción vertical. De la porción vertical tenemos una lámina. Tiene más o menos esta forma. La porción vertical tiene 4 apófisis. Una apófisis orbitaria, una apófisis esfenoidal, una apófisis piramidal y una apófisis maxilar. ¿Sí? Y aquí, en medio de estas dos apófisis, tiene una escotadura, ¿sí? Que es complementada. Aquí llega el esfenoides, el cuerpo del esfenoides se asienta aquí y forma un agujero. Es el agujero esfenopalatino. ¿Ok? Cada una de estas apófisis nos está mencionando con qué hueso se relaciona. La apófisis orbitaria va a formar la parte más inferior y posterior de la cavidad orbitaria. ¿Sí? La apófisis esfenoidal va a ser la que se va a articular con el cuerpo del esfenoides. Esta apófisis piramidal va a quedar en la parte más inferior de la fosa pterigoidea. En anatomía general, ¿sí vieron la apófisis pterigoides? ¿Sí lo ubican? ¿Sí saben cuál es? Sí la vimos, pero no me acuerdo, doctor. Ok. La apófisis pterigoides, la apófisis piramidal va a formar parte de la apófisis pterigoides. ¿Sí? Aquí, la apófisis pterigoides, la mayoría de su constitución corresponde a lo que es el hueso esfenoides, pero una porción va a estar complementada de la apófisis piramidal. Y la apófisis maxilar, pues obviamente, como su nombre lo indica, se va a articular con la tuberosidad del maxilar. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la presentación. Hueso palatino, aquí lo tenemos. Sí, todo eso es el hueso, lo que está en rojo es el hueso palatino. Sí, ahí se alcanza a ver su porción horizontal y su lámina vertical. Ok, el hueso palatino está conformado por dos láminas óseas irregulares. Desde el punto de vista frontal asemejan la forma de una L, como podemos ver aquí. ¿Sí?
Para su estudio se divide en dos grandes porciones, la porción horizontal, que viene siendo esta, y la lámina vertical, que aquí ya se las ejemplifiqué. Vamos a ver primero la lámina horizontal. Lo que les comentaba es la única porción que podemos ver en un cráneo articulado. Es rectangular, presenta dos caras, una cara superior que va a formar parte del piso de las fosas nasales y una cara inferior que es rugosa y constituye el paladar óseo. ¿Ok? Como estamos viendo aquí. Aquí vamos a encontrar lo que es el conducto palatino mayor, aquí. Recuerden ayer que veíamos el hueso maxilar. A este nivel les mencionaba del surco palatino mayor, que es complementado precisamente por esta lámina. Al articularse con el palatino forma un verdadero conducto. Es el conducto palatino mayor. Y por ahí pasan vasos y nervios palatinos mayores. Y también vamos a encontrar lo que es la espina nasal posterior. ¿Sí? Recuerden, el día de ayer vimos que hay una espina nasal anterior, pues también hay una espina nasal posterior que viene siendo esta. Ese piquito de ahí. ¿Sí? Ubicado en el borde medial de esta lámina, formada por una prolongación posterior de la unión de la lámina horizontal con la lámina del hueso palatino del lado opuesto. Ok, la unión de las dos láminas van a formar la espina nasal posterior. Aquí la tenemos. La lámina perpendicular o vertical, da lo mismo, como la mencioné, presenta también dos caras y cuatro bordes. La cara medial, que corresponde a lo que son las fosas nasales, vamos a encontrar una cresta para el cornete, aquí está, una cresta conchal, y una cresta etmoidal, aquí en esta zona. ¿Sí? Aquí vemos las cuatro apófisis que les mencioné en el pizarrón. La apófisis orbitaria, la apófisis esfenoidal, la apófisis piramidal, aquí debería estar complementada por la apófisis pterigoides del esfenoides y lo cierra en su parte más inferior. ¿Sí? Por eso es que tiene esta forma de canaleta, porque esto forma parte de la fosa pterigoidea. Y la apófisis maxilar. ¿Ok? Entre estas dos apófisis vamos a encontrar la escotadura esfenopalatina. Aquí llega el esfenoide, se apoya aquí y va a formar el agujero esfenopalatino. ¿Ok? La cara lateral se subdivide en cuatro segmentos, como vemos aquí. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Lo que queda hacia afuera. Un segmento sinusal, que viene siendo este, y como su nombre sugiere, va a obliterar el hiato del seno maxilar. Ayer que les mencionaba que el hiato del seno maxilar en un maxilar desarticulado es muy amplio, pero se va reduciendo porque alrededor de él se van articulando huesos, disminuyendo su tamaño. ¿Sí? Y entre ellos interviene lo que es el hueso palatino, la porción sinusal. Segmento maxilar, obviamente lo que se va a articular con la tuberosidad del maxilar, aquí. Una porción libre, esto de aquí, la que queda en medio, que va a formar la pared interna de la fosa pterigopalatina. ¿Ok? Y el segmento pterigoideo, el que se articula con las apófisis pterigoides del hueso esfenoides, ¿sí? Y forma parte de su fondo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí se comprendió esto? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Muy bien, sigamos. Miren, ya vimos esto ayer, es la cara interna del hueso maxilar. Aquí vemos el hiato del seno maxilar, la cresta conchal, la cresta etmoidal, el atrium. Esta es la apófisis ascendente del maxilar, la apófisis palatina con la cresta nasal o incisiva, la semiespina nasal anterior, ¿sí? El surco palatino mayor, ¿sí? Este es el esfenoides,
La próxima semana vamos a empezar a ver huesos del cráneo y entre ellos el esfenoides. ¿Sí? El esfenoides, adelantándome un poquito, está conformado de 4 partes. El cuerpo, las alas menores, las alas mayores y las apófisis pterigoides. Aquí estamos viendo lo que es el cuerpo y las apófisis pterigoides. Llega el esfenoides, se va a articular aquí. ¿Sí? Este es el lagrimal. Y van cerrando el hiato. ¿Sí? Aquí ya está el hueso palatino. ¿Sí? Vean, el maxilar y el esfenoides no se llegan a articular, se aproximan nada más. ¿Sí? Aquí no tocan, aquí se interpone el hueso palatino. ¿Ok? Como lo estamos viendo aquí. Esto ya es el palatino. Y lo que les explicaba, en el palatino tenemos una escotadura que es cerrado por el cuerpo del esfenoides y forma el agujero esfenopalatino. Del otro lado vamos a encontrar la fosa pterigopalatina con una característica forma de gota invertida. Aquí se articula el cornete, sigue cerrando lo que es el hiato del seno maxilar y por último el etmoides. ¿Sí? Y ya queda pues, un orificio ya muy reducido. ¿Ok? Borde inferior de la lámina vertical se confunde con el borde externo de la lámina horizontal. Borde superior, aquí vamos a encontrar la apófisis orbitaria. ¿Sí? Aquí la describo, pero realmente no me interesa que se aprendan todo esto, así que ya lo pueden olvidar. ¿Sí? Nada más con que ubiquen la apófisis orbitaria. La porción, el piquito de la lámina vertical que va a llegar hasta la órbita en su parte más inferior y profunda. ¿Ok? Esto no tiene caso que se lo aprendan. ¿Sí? Apófisis esfenoidal, ubicada en la parte posterior de este borde. La parte medial forma la parte más superior y lateral de las fosas nasales. ¿Ok? Su cara interna junto con la apófisis vaginal del esfenoides forman el conducto palato-vaginal. Atención con esto. Vayan ubicando el conducto palato-vaginal. Es importante para que comprendan neuro. ¿Sí? Ahorita les explico dónde está este conducto. Y la escotadura esfenopalatina, ya les expliqué, separa ambas apófisis, junto con la cara inferior del cuerpo esfenoidal, forman el agujero esfenopalatino por donde pasa la arteria y vena esfenopalatina y nervio nasopalatino. Hay una descripción más antigua que le nombra nervio esfenopalatino, pero yo les recomiendo que se lo aprendan con este nombre. Ok, acordándome, a ver, ¿quién me puede decir cómo se llama este agujero? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo se llama? Sin miedo. Si se equivoca no pasa nada. ¿No es la espina nasal anterior? No, la espina nasal anterior está aquí. Este agujero está acá. ¿Es el agujero incisivo? Así es, lo vieron como fosa incisiva o agujero incisivo. También recibe el nombre de conducto nasopalatino. ¿Sí? Fosa incisiva es un nombre más genérico, ¿sí? Pero yo les recomiendo que eso lo aprendan como conducto nasopalatino, porque por ahí pasa, por ahí sale más bien, este. ¿Sí? Les voy a explicar el recorrido. Por aquí pasa el nervio nasopalatino, ¿sí? Llega a lo que es el tabique nasal, labra un surco en el hueso vomer, se viene por aquí y sale hasta acá. ¿Ok? Vean desde dónde viene, desde aquí. ¿Sí? Tiene que cruzar prácticamente todas las fosas nasales, oblicuamente las cruza.
¿sí? No, esta es la pared lateral de las fosas nasales. El nervio se adosa a la pared interna de las fosas nasales, se adosa al tabique. ¿Sí? Ese es el nervio que nos causa como la incomodidad cuando nos anestesian en esa área, ¿no? En la nariz, que te da como comezón en la nariz, ¿no? Así es. Al anestesiar aquí, sí puedes sentir dolor. Es ese y también el alveolar anterior. ¿Sí? Al anestesiar aquí, sí sienten también dormido parte de la nariz. Sí, es una sensación incómoda porque la mucosa de de la nariz es muy sensible. Sí, así es. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya se ubicaron. ¿Por qué les recomiendo que se la aprendan como nasopalatino y acá como conducto nasopalatino? Ok. Otra vista. Esta es la pared medial, escotadura esfenopalatina, apófisis esfenoidal, apófisis orbitaria, ¿sí? Apófisis maxilar, apófisis piramidal y la lámina horizontal. Cresta conchal, cresta etmoidal. Y la porción lateral, la cara lateral. Segmento sinusal, el que va a estar en relación con el seno maxilar. La porción maxilar, la que se va a articular con la tuberosidad del maxilar, de hecho, vean, tiene hasta la misma forma. ¿Sí? Aquí llega el maxilar y se apoya en esa zona. Una porción libre, que es el que va a formar la fosa pterigo-palatina. Y la porción pterigoidea. ¿Ok? Borde anterior, vamos a encontrar el borde del yatón maxilar y la apófisis maxilar. Ok. Borde posterior, entra en íntima relación con la apófisis pterigoides del esfenoides. De este borde se destaca la apófisis piramidal. Ayer veíamos también una apófisis piramidal, la que es del maxilar, la que se articula con el cigomático, llamada apófisis piramidal o apófisis. Si se articula con el cigomático, ¿qué otro nombre recibe? ¿Apófisis qué? ¿Cigomática? Pues sí, apófisis cigomática porque se articula con el cigomático. Apófisis ascendente o, si se articula con el frontal, ¿cómo se va a llamar? Frontal. Pues sí, apófisis ascendente o frontal. ¿Sí? Muy bien. Es una prolongación del borde posterior, su cara anterior se articula con la tuberosidad del maxilar, ¿ok? Como vimos en la imagen anterior, aquí. ¿Sí? Formando con esta unión el vértice de la fosa pterigopalatina. En este vértice se encuentran los conductos palatinos menores, presenta dos crestas rugosas a cada lado, una para cada lámina de la apófisis pterigoides. Entre ella encontramos una superficie lisa que forma parte de la fosa pterigoidea. Ok, déjenme les explico esto. Doctor, disculpe, ¿podría poner su pizarra un poquito contraluz para que no se vea tan... ¿Así? ¿Así está bien? Ok. Tenemos la tuberosidad del maxilar. Así ya. Ahí está. Como su nombre lo indica, tiene forma de tubo, ¿no? A este nivel vamos a encontrar el tercer molar. Ahí está. ¿Ok? Acá atrás vamos a encontrar lo que son las apófisis pterigoides del esfenoides. Se van a acercar, pero no se van a tocar. Esa es la apófisis pterigoides del esfenoides. Acá adentro va a estar la lámina vertical del hueso palatino. Aquí voy a dibujar la escotadura esfenopalatina. Ya acá arribita ya estaría la órbita. Y acá abajo
La apófisis pterigoides y la tuberosidad del maxilar van a querer rejuntarse, pero se los va a impedir la apófisis piramidal. Se va a interponer entre ellos. ¿Ok? Y va a cerrar lo que es la fosa pterigopalatina. Ahora, con lo que acabo de describir, ya se ubicaron más o menos dónde está la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Si meten su dedito hasta atrás, tratan de tocar la tuberosidad, hasta donde puedan tocar, todavía está más arriba y adentro. Ahí va a estar la fosa pterigopalatina. ¿Ok? Y es así como se forma. ¿Sí? Ahora, la apófisis piramidal, como se interpone aquí, acá adentro, recuerden, la apófisis pterigopalatina tiene una lámina externa, tiene una lámina interna, y en medio de estas vamos a encontrar la fosa pterigoidea. En su parte más inferior va a estar incompleta en el esfenoides y va a estar complementada por la apófisis piramidal, por esta misma, ¿sí? Va a complementarse, ¿sí? La fosa pterigoidea. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Alguien le quedó alguna duda? Sin miedo, Profe, ¿no? ¿lo podría repetir de nuevo, por favor? ¿Desde dónde? Lo último que explicó. Ok. La apófisis pterigoidea, ya lo vieron en anatomía. Es inconfundible la apófisis pterigoides. ¿Sí? Está compuesta de dos láminas, una lámina externa o una lámina interna, y entre ellas está una fosa bien excavada, un canal. Ahí se ve un poquito, a ver, creo que ahí se ve mejor. Sí, se ve mejor. Aquí, ¿sí? La apófisis pterigoides corresponde al hueso esfenoides, pero en su porción más inferior va a estar incompleto. ¿Sí? Esa parte va a estar complementada por la apófisis piramidal del hueso palatino, por este espoloncito que está aquí. ¿Sí? Va a complementar esta parte. Sí, Ahora, profe. ¿sí? ¿Ya quedó Ya claro? quedó. Gracias. Esa apófisis piramidal es esta. A ver, vamos a poner otra vez la imagen. Esta. Este espolón. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos otra vista que a lo mejor puede ejemplificar los garabatos que acabo de hacer. ¿Sí? Esta es una vista posterior. Le estamos viendo el hueso palatino desde atrás. Aquí, estas superficies rugosas, nos está indicando que aquí se va a articular un hueso. En esta parte se articula la lámina externa de la apófisis pterigoides y en esta otra se articula la lámina interna. ¿Sí? Y esta superficie lisa es esto. Es esto de aquí. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos una vista ejemplificada. Esto es de Rubier. Estas son las fosas nasales. Este es el tabique nasal, es el Bomer. Esta es la porción horizontal del hueso palatino. Esta es la porción vertical y vean, esta es su apófisis piramidal. Lámina externa, lámina interna, en medio está la fosa pterigoidea, que es complementada por la apófisis piramidal. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Y eso sería todo de hueso palatino. Muy bien. Vamos con los siguientes huesos. Sigue, a ver, hueso palatino ya lo vimos. Vamos a ver el hueso lagrimal. Es muy cortito el hueso lagrimal.
Hueso lagrimal o unguis. Recibe el nombre de unguis porque los primeros autores les parecía que parecía una uña. Eso quiere decir unguis, uña. El hueso lagrimal es una lámina ósea cuadrilátera, como vemos aquí, situada en la pared medial de la órbita, posterior a la apófisis frontal o ascendente del maxilar. Aquí está la apófisis ascendente o frontal del maxilar y atrásito de ella está el hueso unguis. Ayer veíamos un detalle en la cara lateral de la apófisis ascendente denominado como cresta lagrimal anterior. En el unguis vamos a encontrar lo que es la cresta lagrimal posterior. Detalle anatómico que viene en su práctica. ¿Sí? Para su estudio se divide en 2 caras y 4 bordes. Aquí estamos viendo una de sus caras, una cara lateral, obviamente tiene una cara medial y 4 bordes. Uno posterior, superior, anterior e inferior. La cara lateral, que es la más relevante, vamos a encontrar la cresta lagrimal posterior. Dicha cresta divide esta cara en 2, como podemos ver exactamente aquí. Dividida el hueso unguis. La mitad posterior se continúa con la lámina papirácea u orbitaria del etmoides. Ya vamos a ver más adelante este detalle. Se le llama lámina papirácea porque es muy delgadita esa lámina. De hecho, en laboratorio vieron cráneos, ¿sí? Y les aseguro que todos los cráneos, si acaso nada más llegaron a ver uno en todo el laboratorio, esta parte de la órbita, la pared medial, estaba destruido. ¿Sí? ¿O alguien recuerda algún cráneo que se haya tenido la cara medial de las órbitas? La mayoría estaba completa, no había absolutamente nada, ¿verdad? Se comunicaba directamente con las fosas nasales. ¿Por qué? Porque el hueso que conforma la pared medial de las órbitas es muy delgadito. ¿Sí? Y es muy fácil que se rompa. La mitad anterior es excavada, aquí, y junto con la apófisis ascendente del maxilar forman el surco lagrimal y conducto lagrimal. Primero surco y más abajito ya se convierte en un verdadero conducto. Gancho lagrimal, pues es este pequeño espolón, ¿sí? Que no es otra cosa más que la prolongación de la cresta. Profe, ¿Sí? ¿el surco lagrimal es el mismo que el surco lacrimonasal? Sí, es lo mismo, son sinónimos. Sí. Digo, es lo malo de la anatomía. La anatomía antes incluso era más, si ahorita tenemos ese problema de maestros que se niegan a tomar la nueva nomenclatura, ¿sí? O ya lo tienen ya tan impuesto que ya les es difícil llamarlo de otra forma. Pero a principios del siglo XX, la anatomía se estudiaba según la escuela. Si la escuela le nombraba, por ejemplo, a la eminencia articular, otra escuela le llamaba cóndilo del temporal, otra escuela le llamaba raíz transversa del zigoma y viceversa. Y esto obviamente se hacía un problema. Con esto de la globalización, ¿sí? Empezó a haber problemas. Si ustedes van a otro país, pues obviamente tienen que hablar el mismo idioma y en anatomía pues tienen que hablar la misma nomenclatura, si no, no se van a entender. Entonces en el año 2000 se hizo un congreso de anatomistas y se pusieron de acuerdo para nombrar las cosas de una sola forma y así enseñarlo en todas las universidades a nivel mundial. ¿Sí? Y pues quienes se impusieron pues fueron los gringos y los británicos impusieron su nomenclatura. ¿Sí? Y bueno, no tengo nada en contra de la nomenclatura anglosajona, de hecho es más sencilla. ¿Sí? Pero muchas, y se quedó en el consenso de que en todas las universidades a nivel mundial se iba a estudiar con esa nomenclatura y ya se está empezando a hacer. De hecho, en la Academia de Anatomía de la Universidad Autónoma, ¿sí? Se hace mucho énfasis en eso. Tienes que dar la nomenclatura anglosajona. Ok, yo doy la nomenclatura anglosajona. El problema es de que después de que pasen este semestre,
Es más, este mismo semestre van a tener clases con una cirujana maxilofacial, la doctora Edith. En los maxilofaciales está muy impuesta la nomenclatura clásica, la nomenclatura francesa, y va a haber choques, ¿sí? Es por eso que yo les doy las dos nomenclaturas. Les digo, esto, los gringos lo dicen de tal forma, y los franceses lo nombraban de esta forma, ¿sí? Para que tengan un glosario y no se confundan, ¿ok? Porque sí es fastidioso, sí es tedioso. Que ustedes llegan diciendo el nervio tal, tal y tal, y luego los cirujanos dicen, no, no se llama así, se llama de esta y esta y otra forma. ¿Sí? No, simplemente son sinónimos. ¿Ok? Va a ser un poquito pesado para ustedes, pero pues ni modo, ¿no? La nomenclatura francesa está muy arraigada en los maxilofaciales porque ellos, todos los maxilofaciales estudian de Testí, todos. ¿Sí? No conozco ningún maxilo que no haya estudiado Testí. Todo maxilofacial que se respete conoce Testí. Y es muy buen autor, es muy meticuloso en sus descripciones. El problema es de que no ha habido nuevas ediciones y ya pues se sigue, el libro que se siguen estudiando pues son ya nombres muy antiguos. Borde superior se articula con la apófisis orbital interna del frontal, ya lo vamos a ver más adelante. El borde inferior se articula con la apófisis lagrimal del cornete inferior. Borde posterior se articula con la lámina papirácea del etmoides. Borde anterior se articula con el borde posterior de la apófisis ascendente o frontal del maxilar. Ok, creo que no hay dudas en eso, ¿no? Siguiente. Acabamos con ese hueso. Lo más destacable es la cresta lagrimal. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Todo bien. Ok. Muy bien, entonces sigamos con el siguiente huesito, creo que es el cornete. A ver. Este viene en paquete. Cornete inferior o también llamado concha, el hueso nasal, el vómer y el hueso cigomático. Ok. El cornete inferior, también llamado concha nasal inferior, es una lámina ósea incurvada, la cual se fija a la pared lateral de la fosa nasal por uno de sus bordes. Para su estudio se divide en dos caras, una cara medial que es convexa y una cara lateral que es cóncava. Okay. Vamos a dibujar a grosso modo unas fosas nasales. Testí dice que tiene corazón de naipe francés, según él. Con mucha imaginación, las fosas nasales tienen forma de naipe francés. A lo mejor con un toque de peyote sí le puedo ver forma de corazón de naipe francés. Y vamos a tener el cornete, la concha, aquí en esta parte. Así. Vamos a tener esta disposición. Por lo tanto, como nos dice aquí Rubier, esto lo saqué de Rubier, la presentación, tiene una cara medial que es convexa y una cara lateral que es cóncava. ¿Sí? Como se ve aquí. Muy bien. Dos bordes, un borde inferior que es libre, borde superior. Presenta varias apófisis, no me interesa que se las aprendan, no tiene caso. Esto que batalle el otorrinolaringólogo con esto, nosotros no. Tiene apófisis lagrimal, maxilar y etmoidal. Ok, tan. Dos extremos, uno anterior y otro posterior. Muy bien. Aquí lo tenemos. Esta es la cara lateral y esta es la cara medial. Y varios de sus apófisis. Apófisis etmoidal, obviamente que se va a articular con el etmoides. La apófisis lagrimal se va a articular con el unguis. ¿Sí? Y la apófisis maxilar, esta laminita se va a meter en el hiato del seno maxilar. Esta.
¿sí? De hecho, esta porción es la que hace posible que se sostenga de la pared lateral de las fosas nasales. ¿Sí? Se va a meter, aquí ya tenemos el seno maxilar. Y esta porción que estamos viendo aquí, se va a meter aquí, para poder quedar suspendida. Así. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profesor. Muy bien. Hueso nasal. Siguiente. Se sitúa a cada lado de la línea media entre las apófisis frontales o ascendentes del maxilar. Tenemos las apófisis ascendentes y entre estas, en medio, van a estar los huesos propios de la nariz o huesos nasales. Aquí. Inmediatamente inferior al hueso frontal. Ok, así es cierto. Aquí está el hueso frontal y aquí inmediatamente están los huesos nasales. ¿Sí? Cada hueso es una lámina cuadrilátera y como tal presenta 2 caras y 4 bordes. Una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es cóncava superiormente. Así es cierto. Aquí se ve, se siente la concavidad. ¿Sí? De hecho, esta parte es esencial para cuando lleguen a clínica de oclusión y les enseñen a poner su arco facial. Aquí tienen que apoyar un posicionador que es para el nacio. Y convexa inferiormente. Sí, cierto, aquí se siente convexo. ¿Sí? Cóncavo, convexo. ¿Sí? Y en la cara anterior vamos a encontrar un agujero nasal. ¿Sí? Por ahí pasa una venita. ¿Sí? No tiene mayor relevancia. La cara posterior en la parte superior presenta asperezas que se unen a la espina del frontal. Ya vamos a ver más adelante cuál es la espina del frontal. ¿Sí? En toda esta cara presenta un surco. Es el surco etmoidal por donde pasa el ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. ¿Sí? Esto es pregunta de examen extraordinario. Creo que ni en ninguno de los parciales ni en el final lo pregunto. Creo que esto solamente lo pregunto en el extraordinario. Porque mi maldad no conoce límites. ¿Sí? Y bordes. El borde superior se articula con el frontal. El borde inferior se articula con los cartílagos laterales de la nariz. Sí. Ya después les voy a explicar esto, porque esto sí es pesado. De hecho, no sé si notaron en el grupo, muchos compañeros que ya pasaron este curso me preguntaban cuándo iba a dar trigémino. Sí, no sé si alguien recuerda haber leído esos comentarios que me preguntaron en qué fechas íbamos a ver trigémino. Sí, trigémino es pesadito. Sí, es muy pesado. De hecho, de todos los pares craneales, de los 12 pares, el más complejo es el trigémino. Y nosotros como dentistas es el que debemos dominar. ¿Sí? Ni el vago es tan complejo, porque el vago pues tiene ramas para las vísceras, nomás, pues el corazón, pues ramos cardíacos. Para el pulmón, pues ramos pulmonares. Para el esófago, pues ramos esofágicos. Para la laringe, pues ramos laringios. ¿Sí? En cambio, el trigémino, híjoles, aparte de que tiene 3 principales ramas, el oftálmico, el maxilar y el mandibular, cada uno de estos tiene diferentes ramas. Y para empezar, del oftálmico, la rama nasociliar es el más complejo de todos. ¿Sí? Del maxilar, el más complejo es el ganglio pterigopalatino. Y del mandibular, pues prácticamente todo el nervio. Es complejo. ¿Sí? Muy bien. Aquí lo tenemos. Hueso nasal, nos dice Rivière que en su porción superior es cóncavo, sí, aquí se ve cóncavo, y en la parte inferior es convexo. Ok. Convexo, así es. Único detalle relevante, ese agujerito, por donde pasa una venita. ¿Sí? En su cara posterior vemos este surco.
El surco etmoidal. ¿Por dónde pasa? El ramo externo del nervio etmoidal anterior, que a su vez el nervio etmoidal anterior dimana del nervio nasociliar. Y el nervio nasociliar a su vez dimana del nervio oftálmico. ¿Sí? Nervio oftálmico, nervio etmoidal anterior, y el nervio etmoidal anterior se divide en ramo nasal externo y ramo nasal interno. ¿Sí? Váyanse familiarizando con esto, ¿eh? No lo dejen para cuando lleguemos a neuro, si no se les va a hacer complicado. Muy bien. El hueso Böhmer, último de los huesecillos. Es una lámina vertical impar y media. Forma el tabique nasal junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago septal. Bueno, antes de continuar, déjenles explico esto. Tenemos el hueso Böhmer. Más o menos tiene esta disposición. A ver, déjenme poner otra. A ver. A ver. Ahí se ve. ¿Sí? Tiene esta disposición oblicua. Es un hueso impar. En la parte media va a estar labrado un surco. ¿Sí? Arribita está el etmoides y una parte del etmoides se va a articular así. Bueno, no tanto. Y va a quedar una zona triangulada aquí en anterior. Esta zona triangulada va a estar complementada por el cartílago septal y juntos estas tres estructuras, el etmoides, el Böhmer y el cartílago septal, van a formar el tabique nasal. ¿Sí? Muy bien. Caras, bueno, son caras laterales, ¿sí? Como es un hueso que está en la parte media, ¿sí? No se le puede denominar de otra forma, son sus caras laterales. Doctor, ¿es con Sí. el etmoides y con cuál más se articula? Sí, Böhmer, Ajá. etmoides y el cartílago septal. ¿Sí? Y forman juntos el tabique nasal. Ok, gracias. No, ¿de qué? En las caras laterales vamos a encontrar un surco. Es el surco del nervio nasopalatino. Este de aquí. ¿Por dónde pasa el nervio nasopalatino? El nervio nasopalatino nace de la fosa pterigopalatina. Para llegar a las fosas nasales, ¿qué agujero tiene que atravesar? Ya se los mencioné, el que forma el palatino y el esfenoides. ¿Cómo se llama? Si lo forma el esfenoides y el palatino, ¿cómo se llamará? Esfenopalatino. Esfenopalatino. Cruza el agujero esfenopalatino, llega aquí con el Böhmer y le labra un surco. Aquí estaría el maxilar. Aquí estaría el incisivo, la raíz del incisivo. Y sale por el conducto nasopalatino, acá. ¿Okay? Justo atrás y en medio de los dos incisivos centrales. Ahí tienen que picar para anestesiar esta parte. ¿Sí? Necesario anestesiar si tienen que extraer un incisivo central, un incisivo lateral y un canino. Tienen que anestesiar el nervio nasopalatino. ¿Ok? Muy bien. Bordes.
El borde superior está dividido en dos láminas, las alas del Böhmer. Estamos hablando más o menos a este nivel. Acá arribita. Proyectadas hacia afuera y separadas por un canal. En dicho canal se articula con la cresta esfenoidal inferior, formando el conducto bómero-rostral o esfeno-böhmeriano. Ahorita les pongo una imagen. Las alas se prolongan formando los conductos bómero-vaginales. No tienen gran relevancia, no pasa nada por ahí. El borde anterior es oblicuo, está dividido en dos láminas para articularse con la lámina perpendicular del etmoides y en sus 3/4 superiores y en su cuarto inferior con el cartílago septal. Lo que les expliqué aquí, de cómo se forma el tabique nasal. ¿Sí? El borde posterior es libre y separa los orificios posteriores de las fosas nasales que reciben el nombre de coanas. ¿Sí? Por adelante se llaman aberturas piriformes, pero por detrás, lo que se comunica con la rinofaringe, esas aberturas se le conocen como coanas. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos fosas nasales. ¿Vale? El borde inferior se articula con la cresta nasal del maxilar y presenta en su parte anterior una escotadura muy marcada. Bueno, ok, vamos a verlo. Aquí está el Böhmer. ¿Sí? Estas serían las alas del Böhmer, aunque en esta vista no se ve, no se aprecia muy bien. Este es el surco del nervio nasopalatino. ¿Sí? Esta es la escotadura que se va a articular con la cresta nasal o incisiva del maxilar, porque obviamente a este nivel está el conducto nasopalatino para salir por acá. ¿Ok? En la papila incisiva. Borde posterior, este es libre. Borde anterior se articula, como nos dice Rubier, en sus 3/4 superiores con el etmoides y en su cuarto inferior con el cartílago septal. ¿Ok? Muy bien, aquí estamos viendo, miren, ya está articulado el Böhmer. Esto es parte del etmoides y el cartílago septal. ¿Sí? Este es el maxilar. Y aquí está el conducto, miren, conducto incisivo o nasopalatino. ¿Sí? ¿Ok? Una desventaja que tienen ustedes es que no hay laboratorio. ¿Sí? Porque esto, obviamente todo esto que les estoy explicando se refuerza en el laboratorio. Pero pues ni modo, tenemos que adaptarnos. Si es posible y si están en la posibilidad, consíganse un cráneo. Pídanle prestado, no sé, si conocen algún médico, un dentista, pídanle un cráneo. El panteón, profe. También del panteón, o vayan a Loreto, ahí, cada rato. Sí. Bueno, me han contado. Sí. No sé, ¿hay alguien de Loreto? En Teocaltiche también a veces. No hay. Yo no, pero me quedo cerca. Ok. Sí, me han contado. Tengo un compañero de la especialidad que vive en Loreto y ay, a cada rato me pasa. En vez de que la gente normal mande videos de, no sé, de gatitos, de periquitos, no sé, de perritos. Él mandaba videos de ejecuciones ahí en su pueblo. Le digo, ay, estás enfermo, de veras. El domingo aquí apareció uno de esos, profe, aquí No, abajo de mi casa. no, está feo. Ojalá se mejore la situación allá, digo. En todos Digo, lados, profe. y entonces, bueno, aquí no. Bueno, al menos no me he enterado. Ok. Sí, entonces sí, consíganse un cráneo. Sí. Los médicos, casi siempre los médicos y dentistas ya de la vieja guardia, bueno, yo tengo dos cráneos. Sí, consíganse uno para que puedan reforzar todo esto. Es que si platicado, pues es difícil que se lo imaginen. Ya teniendo el cráneo aquí, sí, es más fácil. Ok. Ok, y por último vamos a ver el hueso cigomático. ¿Cuánto tiempo nos queda? Como 10 minutos. Bueno. No, menos. No, esto lo vemos mejor mañana. Doctor, Sí, para no complicarme la vida, para bueno, estos temas que hemos visto, es más importante aprenderse caras, bordes, surcos y lo de las apófisis, ¿verdad? O sea, eh, como su- tal.
Su mejor guía va a ser su práctica, Ok. ¿sí? Sí. De los detalles que yo les pregunte en su práctica, esos detalles son los que se tienen que aprender. Hay muchos detalles que menciono en las presentaciones, pero no exijo que se lo aprendan. Por ejemplo, la apófisis lagrimal, la apófisis etmoidal, la apófisis maxilar del cornete, pues, no pido que se lo aprendan. La carilla orbitaria esfenoidal de la apófisis orbitaria del palatino, pues tampoco pido que se lo aprendan. Sí, es nada más lo más básico. ¿Sí? Su mejor guía es su práctica. ¿Sí? El 70% de los exámenes están basados en sus prácticas. ¿Sí? Y las preguntas que yo voy haciendo, ahorita todavía no he hecho ninguna pregunta, no porque no quiera, sino porque no tengo una lista todavía de ustedes. ¿Sí? Necesito imprimirla y entonces en cuanto la tenga les voy a empezar a preguntar. ¿Sí? Ojalá y no encuentre ninguna papelería. ¿Mandé? No encuentre ninguna papelería abierta que se la No, no tengo impresora, nada más no han tenido el tiempo de imprimirlo. Sí, yo creo que hoy tampoco voy a tener tiempo, tengo muchos pendientes por hacer hoy miércoles. El otro 30% son trabajos de investigación, ¿sí? Y cosas que menciono en clase que no vienen ni en su práctica ni en sus presentaciones. De hecho, el día de ayer les hice la aclaración. El borde inferior de la apófisis piramidal del maxilar también recibe el nombre de cresta infracigomática. Anótenlo porque no viene en su presentación. Detalles así también a veces los pregunto. Porque mi maldad no conoce límites. ¿Cresta Ok. qué, perdón? Ya no puse atención. La cresta infracigomática. ¿Sí? Sinónimo del borde inferior de la apófisis piramidal del maxilar. ¿Ok? ¿Mande? No le escucho. ¿Qué fue lo que le hicieron en la carrera para que fuera así de exigente? ¿Qué hizo la maldad? Pregúntenle a Manuel González de Santiago, les va a dar clase. Él es el causante. Sí, ¿se acuerdan de lo que les comenté en el grupo? ¿De cómo me recibieron en el servicio de cirugía maxilofacial? Sí, fue él el que me dijo eso. Sí. No, es para que pues le echen ganas, ¿no? O sea, es porque si de por sí en presencial me pasa que no van a clases, faltan y quieren pasar porque se confían porque yo les paso las presentaciones. Yo les doy todo. O sea, les facilito mucho, no tienen que andar buscando en libros ni nada. Incluso yo hasta les doy los libros. El primer día de clases llego con una USB, se le entrego al jefe de grupo, donde vienen todas las prácticas, vienen todos los libros en los cuales me baso y se confían. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, yo tengo que exigirles. ¿Sí? Y luego peor ahorita en virtual. O sea, yo sé que muchos no se conectan. O sea, aquí me marca que están conectados 31 y son 40. ¿Dónde están los otros 9? ¿Sí? Se confían. Dicen, no, nada más leyendo las presentaciones o viendo las clases, pues no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, pues yo tengo que compensar. Profe, y tocando ese tema de los libros, ¿qué libros? O sea, por ejemplo, he visto que también las imágenes las sacó del Atlas, del Netter, y otro La uso. mayoría de las imágenes de osteología las he sacado de Rubier, tomo 1. Rubier. Escogí Rubier porque Rubier tiene una descripción clásica, como es en la literatura francesa, pero con nombres actuales. Por eso escogí ese autor para darles clase. ¿Sí? También saco imágenes de Netter, pero creo que hasta ahorita no ha salido ni una. Creo que en Neuro es donde uso más imágenes de Netter. También usen Netter, es muy buen libro, ¿sí? Y ya al final del curso, Testí, ¿sí? Me baso en esos 3 libros, son mis principales 3 libros, Rubier, Netter y Testí. Testí Jacob. Ok, profe, gracias. Muy bien, bueno, entonces hasta aquí le dejamos para que no lleguen tarde a su clase. Nos vemos el día de mañana, continuamos con hueso cigomático. Y yo creo que esta semana sí acabamos con huesos de la cara. ¿Sale?
Muchas gracias, profe. Que esté muy De bien. nada. Gracias, Igualmente, profe. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias, buenos días. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Día. Profe.